Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestro canal Regreso al Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera. Padre, gracias por enviarnos a tu Hijo Jesucristo, quien dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino del mundo, yo soy la verdad del mundo. Démosle gracias al Señor por este nuevo día en el que podemos contemplar toda la naturaleza y a través de la naturaleza llegar a Cristo. Miremos hoy a los colibríes. Llegan rápido, toman el néctar de las flores, dejan ahí su semilla, hacen florecer la naturaleza. Ellos juiciosos ahí, haciendo la labor que el Señor les ha encomendado. Nosotros también, como hijos de Dios, estamos en medio del mundo. Hagamos siempre lo que al Señor le agrada. Oración inicial. Mueve, Señor, los corazones de tus hijos para que, correspondiendo generosamente a tu gracia, reciban con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio del día de hoy es tomado de Lucas capítulo 21, versículos del 5 al 11. Como algunos hablaban del templo, de cómo estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, él dijo: de esto que veis llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están para ocurrir? Él dijo: mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. No les sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que suceda primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy empieza el último discurso de Jesús, llamado discurso apocalíptico. Es un largo discurso que será el asunto de los evangelios de los próximos días hasta el final de esta última semana del año litúrgico. Para nosotros del siglo XXI, el lenguaje apocalíptico es extraño y confuso, pero para la gente pobre y perseguida de las comunidades cristianas de aquel tiempo, era la manera que todos entendían y cuyo objetivo principal era animar la fe y la esperanza de los pobres y oprimidos. El lenguaje apocalíptico es fruto del testimonio de fe de estos pobres que, a pesar de las persecuciones y a pesar de lo que veían, seguían creyendo en que Dios estaba con ellos y que seguía siendo el Señor de la historia. Introducción al discurso apocalíptico. En los días anteriores al discurso apocalíptico, Jesús había roto con el templo, Lucas 19, 45 al 48, con los sacerdotes y con los ancianos, Lucas 20 del 1 al 26, con los saduceos, Lucas 20, del 27 al 40, con los escribas que explotaban a las viudas, Lucas 20, 41 al 47. Y al final vemos en el Evangelio de ayer que teje el elogio de la viuda que dio en limosna todo aquello que poseía, Lucas 2, 1 al 4. Ahora en el Evangelio de hoy, al oír cómo algunas personas hablaban del templo, de cómo estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, Jesús responde anunciando la destrucción total del templo. De esto que veis llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Al oír este comentario de Jesús, los discípulos preguntan: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están para ocurrir? Ellos quieren más información. El discurso apocalíptico que sigue es la respuesta de Jesús a esa pregunta de los discípulos sobre el cuándo y el cómo de la destrucción del templo. El Evangelio de Marcos informa lo siguiente sobre el contexto en que Jesús pronunció este discurso. Dice que Jesús había salido de la ciudad y estaba sentado en el monte de los Olivares. Marcos 15, 2 al 4. Allí desde lo alto del monte tenía una vista majestuosa del templo. Marcos nos dice que eran solo 4 los discípulos que fueron a escuchar el último discurso. Al comienzo de su predicación 3 años antes, allí en Galilea, las multitudes iban detrás de Jesús para escuchar sus palabras. Ahora, en el último discurso hay apenas 4 oyentes: Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Marcos 13:3. Eficiencia y buen resultado no siempre
se miden por la cantidad. Objetivo del discurso: mirad, no os dejéis engañar. Los discípulos habían preguntado: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuándo será la señal de que todas estas cosas están para ocurrir? Jesús empieza su respuesta con una advertencia: mira, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. No les sigáis. En época de mudanzas y de confusión siempre aparecen personas que quieren sacar provecho de la situación engañando a los demás. Esto acontece hoy y estaba ocurriendo en los años 80, época en que Lucas escribe su evangelio. Ante los desastres y guerras de aquellos años, ante la destrucción de Jerusalén del año 70, y ante la destrucción de la persecución de los cristianos por el Imperio Romano, muchos pensaban que el fin de los tiempos estuviera llegando, y hasta habían gente que decía: Dios ya no controla los hechos, estamos perdidos. Por esto, la preocupación principal de los discursos apocalípticos es siempre la misma: ayudar a las comunidades a discernir mejor los signos de los tiempos para no dejarse engañar por las conversaciones de la gente sobre el fin del mundo. Mirad, no os dejéis engañar. Luego viene el discurso que ofrece señales para ayudarlos en el discernimiento y así aumentar en ellos la esperanza. Señales para ayudar a leer los hechos. Después de esta breve introducción empieza el discurso propiamente dicho: cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Para entender bien estas palabras es bueno recordar lo siguiente: Jesús vivía y hablaba en el año 33. Los lectores de Lucas vivían y escuchaban en el año 85. En los años 50, entre el año 33 y el año 85, la mayoría de las cosas mencionadas por Jesús habían acontecido ya y todos las conocían. Por ejemplo, en varias partes del mundo había guerras, aparecían falsos mesías, surgían enfermedades y pestes, y en Asia Menor los terremotos eran frecuentes. En un estilo bien apocalíptico, el discurso enumera todos estos acontecimientos, uno después de otro, como señales o como etapas del proyecto de Dios en las andaduras de la historia del pueblo de Dios, desde la época de Jesús hasta el fin de los tiempos. Primera señal: los falsos mesías, Lucas 21:8. Segunda señal: guerras y revoluciones, Lucas 21:9. Tercera señal: nación contra nación, un reino contra otro reino, Lucas 21:10. Cuarta señal: terremotos en varios lugares, Lucas 21:11. Quinta señal: hambre, peste y señales en el cielo, Lucas 21:11. Así, por medio de estas señales del discurso apocalíptico, las comunidades de los años 80, época en que Lucas escribe su evangelio, podían calcular a qué altura se encontraba la ejecución del plan de Dios y descubrir que la historia no se había escapado de la mano de Dios. Todo era conforme con lo que Jesús había previsto y anunciado en el discurso apocalíptico. Reflexiona. ¿Qué sentimientos te habita durante la lectura de este evangelio de hoy? ¿Sentimientos de miedo o de paz? ¿Piensas que el fin del mundo está cerca? ¿Qué responder a los que dicen que el fin del mundo está cerca? ¿Qué es lo que hoy anima a la gente a resistir y tener esperanza? Hermanos, aunque la situación está difícil, vemos muchos signos de estos que se veían en el año 80, sepamos que Jesucristo siempre nos está acompañando en nuestra historia. Él es el dueño de la historia, Él es el dueño de la vida. Y las cosas sucederán solo cuando el Dios Padre determine que ya es hora de pedir cuentas a cada uno de nosotros, a cada un miembro de la humanidad. Por eso pidámosle al Señor que siempre estemos preparados para esta realidad que no sabemos cuándo es el día ni la hora. Oración final. Exulte delante de Yahvé, que ya viene sí, a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con su lealtad.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 96, 13. Todo para gloria de Dios. Feliz y bendecido día, hermanos.